Buenas tardes. Venimos a anunciar el envío al Parlamento de un proyecto de ley que planteará una nueva moratoria de obligaciones impositivas y previsionales para empresas de todo tipo de tamaño y sector. Como ustedes recordarán, en diciembre del año pasado, apenas iniciado el nuevo gobierno, enviamos al Parlamento y así fue tratado y aprobada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incorporaba justamente una moratoria que estaba destinada específicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas y otro tipo de entidades también sin fines de lucro. En ese caso, lo que estábamos procurando justamente era poder dar una respuesta frente a la crisis. Argentina venía de varios años de dificultades, en particular desde abril de 2018, el inicio de una recesión muy profunda, que había costado incluso una reducción de cerca de 25.000 empresas en Argentina. Realmente una situación dramática que obligaba a pensar en cómo replantear la cuestión de mirar hacia adelante con un horizonte mucho más aliviado en términos de deudas para las empresas. Se fue aprobada esta ley en el Parlamento, recibió un apoyo ampliamente mayoritario. En el mes de febrero se puso en marcha esta moratoria y lamentablemente mientras avanzábamos con este plan y con planes en general que empezaban a dar algunos resultados positivos, nos toca afrontar la pandemia, una de las peores crisis que ha tenido la economía internacional en las últimas décadas. De modo tal que esto nos obligó a repensar las herramientas de apoyo al sector productivo, hubo que empezar con planes de apoyo a nivel social, en particular el ingreso familiar de emergencia, que permitió dar una amplia cobertura a más de 9 millones de argentinos y argentinas en situación de crisis. El programa de apoyo al trabajo y la producción, el ATP, que permitió pagar la mitad de los salarios del sector formal, privado en Argentina. Más de la mitad de las empresas de Argentina accedió a este beneficio para poder pagar los salarios y para no dejar a las empresas en situación de amplia vulnerabilidad. Se sumaron nuevos financiamientos, el Banco Central generó toda una estrategia de generación, de inyección de liquidez a las empresas que permitió aumentar el financiamiento al sector productivo en más de 240.000 millones de pesos, en buena medida también con el aval del Fondo de Garantías Argentino, es decir, el Estado salió de garantía en el caso de las empresas más pequeñas del país, y también se incorporó la herramienta del crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, que también permitió en ese sentido complementar y generar herramientas para todo el amplio espectro de la economía argentina, para el sector privado formal, las empresas, para los monotributistas autónomos, para el empleo registrado y no registrado, desocupados, es decir, todo un amplio paquete de medidas para sostener la estructura productiva, sostener el empleo y llegar con el menor daño posible al fin de la pandemia y poder, en ese sentido, tener las mejores capacidades para volver a recuperar el ciclo de crecimiento una vez que finalice esta pandemia y sus efectos más complicados. En tal sentido, lo que hemos notado en este tiempo, naturalmente, es un deterioro de la actividad económica, como era esperable y como está ocurriendo en el mundo entero, lamentablemente. Esto también ha implicado, naturalmente, un aumento de las deudas impositivas y un daño que llega a amplias capas del tejido productivo. Prácticamente hay muy pocos sectores que han podido evitar esta crisis, porque esta crisis es generalizada, porque incluso en algunos sectores que han podido seguir produciendo, ven reducida la demanda por aquellos lugares del país que se ven afectados por la pandemia, que tienen que estar en etapa de aislamiento social preventivo obligatorio, y en aquellas que están en distanciamiento, también sienten los efectos directos e indirectos de esta reducción en la demanda. Por tal motivo es que hemos considerado la necesidad de ampliar esta moratoria, porque el daño es muy importante en muchos sectores, no solamente en las pymes, también en empresas grandes, en diferentes sectores. Este es un tema también que hemos conversado mucho con los sectores productivos, con las cámaras empresarias, que tenemos un diálogo permanente desde diferentes sectores del gobierno, y naturalmente aparecía como una preocupación, ¿qué va a ocurrir con las obligaciones impositivas, previsionales de este periodo? Por tal motivo es que hemos discutido internamente dentro del gobierno, del gabinete económico, de diferentes sectores,
la necesidad de generar este nuevo proyecto de moratoria impositiva y previsional con amplios beneficios, justamente con la idea de que las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, con un replanteo, del mismo modo que como el país le ha pedido a sus acreedores poder reestructurar su deuda para poder volver a crecer y pagar esas obligaciones que el país ha contraído en otros periodos históricos, lo mismo con sus empresas, que puedan tener el alivio de que en el momento que termine esta pandemia y salgamos adelante con nuevas propuestas y nuevos planes para el crecimiento y el desarrollo económico y social, estén reestructuradas sus deudas impositivas y previsionales y poder crecer de manera sólida, con el menor daño posible y con una economía que vuelva a tener, insistimos, ¿no?, el crecimiento, como nos gusta, basados en la producción y en el trabajo de todos los argentinos y las argentinas. Dicho esto, le paso la palabra a la licenciada Mercedes Marcó del Pont, que les va a contar los detalles técnicos de esta moratoria que estamos enviando como proyecto de ley al Parlamento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, como bien dijo el ministro Matías Culfas, esta moratoria supone una ampliación respecto a la que se votó en diciembre del año pasado en el marco de la Ley 27.541 de recuperación productiva. En ese entonces, como bien dijo Matías, estaba focalizada en un sector que era el que acumulaba la mayor cantidad de deuda, pero además tenía muchos condicionantes en materia de financiamiento, y solamente entonces se focalizó en las pequeñas y medianas empresas y en las personas humanas que accedían al certificado de pequeña y mediana empresa. Bueno, no voy a abundar demasiado acerca de lo que fue el derrotero y lo que nosotros esperamos que ocurriera a partir de las políticas expansivas que se plantearon en la primera parte en el verano del presente año y las consecuencias que supuso la irrupción del COVID, donde ya los problemas dejaron de ser problemas financieros para ser problemas de solvencia serios y para todo el entramado de empresas de la Argentina y de sectores, como bien planteaba Matías. Por eso es que esta ampliación de las moratorias va en dos sentidos. Por un lado, incorporar a aquellas empresas de mayor tamaño que habían quedado afuera, pero también incorporar a las personas humanas, aún aquellas que no tienen el certificado de pymes, a los beneficios de la moratoria. También supone una ampliación, ¿por qué? Porque se incorporan deudas, la moratoria anterior incorporaba las deudas al 29 de noviembre del 2019, nosotros estamos incorporando toda la deuda previsional y tributaria y aduanera hasta el 30 de junio. Lo único que queda fuera de esta moratoria serían los aportes a las obras sociales y a las ART, pero esto se extrapola a todo el universo de contribuyentes y de actores sociales y productivos de la Argentina. ¿Por qué? Porque estoy hablando también de organizaciones civiles sin fines de lucro, a los clubes, a los consorcios, quiero decir, a todo un entramado de actores que hoy están siendo muy, pero muy damnificados por las consecuencias de la crisis de la pandemia. Volviendo a lo que planteaba Matías acerca de esta ventana de tiempo que se les da a las empresas y a las personas humanas para poder estar en condiciones de recuperar cierta capacidad financiera, cierto oxígeno financiero, esta moratoria en realidad se pueden inscribir hasta el 31 de octubre de este año y recién se empieza a pagar la primera cuota el 16 de noviembre del presente año. Depende del tamaño de la empresa, es que los beneficios van a ser distintos, van a ser mejores los beneficios para las pequeñas y medianas empresas en términos de cantidad de cuotas que para las empresas grandes. Supone, como todas las moratorias, obviamente, como la moratoria anterior, una condonación parcial de intereses y de multas. Las cuotas van a ser, para lo que es deuda previsional y tributaria, 96 cuotas para las grandes empresas y 120 cuotas para las personas humanas y para las pequeñas y medianas empresas.
Otro cambio respecto a la moratoria anterior es que se reduce la tasa de interés. En ese momento se había fijado para los primeros meses una tasa del 3%, y en consonancia con lo que ha sido la política del Banco Central de ir reduciendo progresivamente las tasas de interés, ahora esa tasa ha sido disminuida al 2% hasta el mes de enero. A partir del mes de enero va a ser una tasa variable. Acá quiero agregar una cosa. Para aquellas empresas que ya adhirieron a la moratoria de la 27541, a la moratoria PYME, nosotros le vamos a permitir revisar hacia atrás, nosotros vamos a revisar hacia atrás esta disminución de la tasa de interés para aquellas empresas que ya empezaron a pagar la anterior moratoria. Bueno, como todas las moratorias, permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago de los contribuyentes para restarlo de la deuda, y también se van a incluir la deuda en otras condiciones, por supuesto, respecto a las deudas exigibles, a las deudas que no se están pagando, sí las deudas que están siendo regularizadas, que están regularizadas en los distintos planes que tiene la AFIP. Para darles una idea del monto del que estamos hablando, de la deuda exigible, o sea, de la deuda que no está regularizada, hoy por hoy asciende entre personas físicas y personas jurídicas a 281.700 millones de pesos. Si a eso le sumamos la deuda que está en planes, en los distintos planes, o sea, deuda regularizada, eso ascendería a más de 500.000 millones de pesos. Finalmente, yo quiero aclarar otro cambio que me parece que es relevante y que es un cambio que también hemos introducido en los distintos programas que ha impulsado el gobierno, por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción, el pago del salario complementario, que tiene que ver también con compromisos por parte de las empresas y particularmente de las grandes empresas. Es la primera vez que en una moratoria se incluyen condicionalidades en términos de compromisos concretos para las grandes empresas respecto a la distribución de utilidades, respecto a los pagos que se hagan al exterior entre compañías vinculadas, entre grupos económicos, ya sea en pago de regalías, ya sea en pago de dividendos, y también se condiciona la posibilidad, o sea, que caducaría esta moratoria si se identifican casos en que las empresas que se beneficiaron con la moratoria están realizando operaciones en el mercado de títulos violando o vulnerando lo que plantea la normativa cambiaria. Esto me parece que es importante porque durante 24 meses les estamos pidiendo a las empresas grandes que reinviertan sus utilidades, que se inhiban de realizar pagos en concepto de patentes, regalías, intereses a sus empresas vinculadas en el exterior, y además que se inhiban de participar en estas maniobras de arbitraje a través de títulos para eludir la normativa cambiaria. Bueno, simplemente complementar con lo que decía Matías, que esto es un instrumento que nosotros creemos que se complementa y se articula perfectamente con las otras políticas que se están desenvolviendo, tanto en materia financiera como de transferencia de ingresos a través de los distintos programas, para darles el oxígeno y las posibilidades de las empresas, no solamente de amortiguar este impacto de la crisis del COVID, sino estar en mejores condiciones a la hora de que se dé la inflexión para iniciar el proceso de recuperación. Nada más. Gracias.